Hola, buenas tardes. Hoy les explicaremos los temas de generalidad de la mecánica de materiales. Mi equipo está conformado por Cruz Bueno Moisés, González Ramírez Brandon Alexis, González Gutiérrez Owen Gael y su servidor, Luis Cruz Frejos. A continuación, entrará mi compañero Moisés y explicaré lo que es. Dureza es una propiedad fundamental de los materiales que se refiere a la capacidad de un material a la deformación permanente, a la abrasión y a la penetración de cualquier material. Vamos a dar a entender la duración de un diamante. Por ejemplo, este no va a quedar tan perfecto, pero te daré a entender. Digamos, un diamante. La dureza de un diamante es bastante, o sea, no puede ser quebrado por un martillo o una piedra. Inclusive, si lo ponemos contra un torno o una prensa, la presión que ejerce hacia el, por ejemplo, hacia la base, la presión que ejerce sobre el diamante es suficiente, no debe ser suficientemente fuerte para poder tanto quebrarlo como para partirlo a la mitad y, como dice, penetrar en la superficie del diamante. Con esto podemos entender que el diamante es un material muy fuerte, lo cual nos da a entender lo de dureza. Pasando a otro ejemplo, pasando a otro subtema, sería fragilidad. La fragilidad es la tendencia al material que se puede fracturar con un poco de presión o fuerza, el cual podríamos dar a entender el pizarrón, que es cristal. Al momento de golpearlo con mucha fuerza, por ejemplo, por el momento cuando con un anillo, si yo lo golpeara con bastante fuerza, podría quebrar el cristal, el cual, como vemos, es bastante frágil y puede quebrarse con una facilidad enorme. Dando ejemplos como el cristal, que es una ventana, un foco de luz, o otro material que sería la arcilla, alguna cazuela, o algún tarro o algún jarrón. Esfuerzo auxiliar y esfuerzo transversal. Esfuerzo auxiliar es conocido como un esfuerzo cortante, el cual, mediante la fuerza de una unidad de área actual a un material a una dirección perpendicular de la superficie. ¿A qué vamos? Digamos, si ponemos una pared, por ejemplo, una pared de concreto, una construcción, y ponemos, por ejemplo, este puede ser un rodillo o algo que pueda atravesar. Si ponemos suficientemente fuerza en la parte de frente, al empujar el tronco a la pared, ¿qué pasará? Automáticamente, si la pared es demasiado frágil o con una poca dureza, la va a quebrar, la va a romper por completo, va a atravesar lo que es el material, dando a entender que con la suficiente fuerza puedes atravesar lo que puede pasar, dependiendo de la dureza del material. Esfuerzo transversal. Esfuerzo transversal es esfuerzo actuado perpendicularmente al eje longitud del material. ¿A qué vamos? La longitud del material que damos puede dar a que sí se quiebre. Eso nos da a entender lo de auxiliar. Van tomados de la mano. Al momento de dar fuerza de esta parte hacia acá, ¿qué pasa? La vamos quebrando. Al momento de que no se da ni una fuerza ni de aquí ni de acá, ¿qué pasa? No pasa nada, se mantiene estable y la pared puede continuar sin ningún destrozo. Vamos a otro tema. Que sería deformación tanto elástica como plástica. La elástica, vamos a tomar de ejemplo una liga. Deformación de elástica es la deformación temporal que ocurre en un material el cual se puede aplicar fuerza o alguna carga. ¿A qué vamos? Damos ejemplo de una liga. La liga, cuando tiras demasiado, tanto se va deformando su figura. Puedes estirarla tanto de un lado para el otro, hacerlo más grande, más chico, pero no pasará nada. Mantendrá su forma, o sea, la puedes estirar hasta así,
hacerlo grande, hacerlo más chiquito. No pasa nada en el momento de estirarla o aplastarla, no pasa nada, no deforma la figura. Al contrario, cuando la dejas, vuelve a su estado natural, el cual sería su estado de liga. Su forma plástica, de formación permanente. ¿A qué vamos con eso? Como el mismo nombre lo dice, ese es un pedazo de plástico, podríamos decirle. Pedazo de plástico cuando está así, no pasa nada. La liga es un pedazo de plástico normal. Pero ¿qué pasa? Tomando ejemplo esta pequeña tarjeta de Lexus, cuando está así no pasa nada, pero si la empiezo a doblar, puedo llegar a hacer que se rompa. Tiene bastante rigidez y dureza. Ahí pasa también lo de flexibilidad. Esa mantiene su forma, pero ¿qué tal si la hago más suelta? Ya quedó deforme. Básicamente, permanentemente quedó deforme y quedó inservible. Límite de proporcionalidad. El punto en el que la deformación deja de ser proporcional al esfuerzo aplicado. Por ejemplo, vamos a aplicarle una pequeña diagrama, el cual vamos a empezar desde cero. Vamos subiendo. En un momento llegamos a una picada al subir otra vez a un quiebre. Quedamos al punto de quiebre. Aquí le vamos a poner como tal punto de quiebre. Punto de quiebre. No se nota muy bien, pero dice punto de quiebre. Aquí vamos a entender que vamos subiendo desde cero de la dureza que tiene el material. Llegamos aquí, que es donde llega a otro punto, el cual nos da a entender que es el límite de proporcionalidad de dónde vamos a llegar. Límite P le vamos a poner para abreviar. Límite de proporcionalidad es donde vamos a llegar a donde está llegando el punto en el que puede llegar un quiebre. Aquí le vamos a poner otro puntito que se llama aquí sí lo pongo para que podamos observar que es punto elástico. ¿Por qué punto elástico? Porque si notamos, llega a un punto en el que se estira, cambia su forma, en vez de ir hacia arriba o hacia enfrente o hacia arriba, no solo cambia, sube y hace una transformación, se podría decir, hace una pequeña transformación al cual llegamos hasta aquí, que llamamos fluencia. Aquí tenemos otro pequeño punto en el que le llamaríamos fluencia. ¿Por qué fluencia? Fluencia es el punto en el que puede que aquí termine o pueda seguir hasta llegar a punto de quiebre. Aquí el punto de quiebre no solo ya terminamos, sino que aquí llega el punto en el que puede fracturar o como tal quebrarse el material. Esfuerzo último y fractura. Esfuerzo último. Máxima tensión que un material puede soportar antes de fracturarse. Volvemos a tomar un poco el ejemplo del diamante, perdónenme. Aquí mismo. El diamante empieza con una dureza bastante fuerte. Tenemos una dureza bastante fuerte. Fuerte. ¿Qué pasa aquí? Llegamos a un punto límite donde la dureza empieza a llevarse a tal vez un quiebre, a llegar al punto máximo de su fuerza del material, el cual si ponemos presión aquí puede que se quiebre, pero como vemos el diamante es un poquito más fuerte que los demás materiales. Podemos seguir hasta llegar al máximo de su quiebre. Puede llegar a niveles inimaginables para poderse quebrar.
Podemos llegar a tener dos mismas prensas para poder quebrar una misma diamante. Llegamos al esfuerzo de fractura, tensión en el punto de fractura. Vamos a tomar un ejemplo de un hueso. Un hueso, cuando tenemos una fractura o tenemos algún accidente o algo, ¿qué llegamos a tener? Golpes, contusiones o algo más. La tensión en el punto de fractura es donde, vamos a tomar en cuenta mi mano. Si yo tuviera un accidente o mágicamente alguien llegara y me golpeara con un bate en el brazo, ¿qué llegaba a llegar? El golpe llegaría aquí, el cual al momento de dar estaría dando un punto en el que puede fracturar, no nada más dar un pequeño golpe, al cual podemos otra vez último de máxima de fuerza de tensión. Mi brazo no va a tener tanta fuerza como para poder soportar el golpe sin fracturar. Obviamente mi brazo va a hacer esto, se va a fracturar. Estamos llegando a la fuerza de la fractura y se puede quebrar el hueso. Ley de Hooke. La ley de Hooke es el fundamento para el análisis de materiales en la región elástica, por lo que permite predecir cómo se deforma un material bajo una carga específica. ¿A qué vamos? Pasando de este ejemplo para acá, nos podemos dar cuenta. Vamos a poner lo que es aquí. Estos tres son diferentes. También nos damos cuenta que cada uno tiene una fuerza diferente, la cual nos da a entender que va cambiando dependiendo de la fuerza que va a tomar. Para poder cambiar algún resorte o algún elástico. Aquí nos vamos a entender. Aquí tenemos el primer resorte. El pequeño resorte no tiene ni una fuerza ni una tensión, el cual se mantiene estable. Se mantiene solo. Aquí le vamos a llamar punto cero. ¿Por qué? Porque no tiene ni una tensión, no da ni una fuerza. A continuación podemos darle una fuerza que la convertiríamos en X. La que sería la primera fuerza. ¿Qué sería fuerza? Con F, obviamente. Esa sería la primera fuerza. Fuerza 1. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos más fuerza? Vamos más hacia abajo y aumenta dos veces más. Que eso se convertiría en fuerza número 2. Iría cambiando la variación del material, iría deformando o cambiando la forma que tiene el material que estamos formando aquí, que es un pequeño resorte. No se entiende muy bien, pero es un pequeño resorte que va cambiando según su forma de fuerza que le estamos dando. El ejemplo más fácil que le puedo dar sería el de los resortes, pero dando a un poco más en el ambiente laboral sería la de aplicación de una fuerza en una variable de 0. Podemos calcular la deformación que esta fuerza produce utilizando un módulo de Young, el Young de acero, que vamos a entender. Lo voy a tratar de dibujar lo más posible. Se lo va a cortar, güey. Ya. Con este pequeño yunque podemos dar a entender que estás aplicando una fuerza a un material que es el metal. El metal aquí, este material, al momento de ser, ahora como dice, fuerte, estamos deformando el material. Si el material va hacia acá y le ponemos presión, puede subir. Aplicando más presión podemos hasta quebrarlo, haciendo que el material cambie de forma o que cambie de su posición. Razón de Poisson. La razón de Poisson es una medida con la cual se deforma un material cuando se somete a tensión. Se define como la relación negativa entre la deformación lateral, la deformación auxiliar, en un ensayo en esfuerzo auxiliar. Aquí vamos con esto. Tomando un ejemplo claro de un cuadrado. Cuando le ponemos fuerza aquí,
podemos tomar un cálculo que puede tanto formar para acá como puede formar para acá, el cual al momento de tanto formar una presión de ambos lados puedes deformar o cambiar la estabilidad del material, tanto puede cambiar y quedarse así, o quedarse así, y quedar deforme, y quedar de otro material que sea. A continuación mi compañero Owen le explicará otro tema. Ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que dentro de un límite elástico de un material, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo aplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando aplicas la fuerza en un muelle o en un resorte, vas a tener una acción o una reacción. Pero nosotros para calcular esa acción o esa reacción necesitamos una fórmula, que es esta, que es la principal para la ley de Hooke, que es fuerza es igual a la constante del muelle por longitud final o inicial. Esto quiere decir que tú teniendo el resorte o lo que sea elástico, va a estar en equilibrio. Pero si tú le aplicas la fuerza, por ejemplo, en el diagrama que tengo, aquí le aplicaron una fuerza que va a la izquierda, va a tener una reacción que va a ser hacia la derecha. Y para calcular esa fuerza, se necesitaría que K, que es la constante del muelle, es igual a la fuerza que aplicamos por la longitud final. Y en continuación, mi compañero Moy les hablará más de la ley de Hooke. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Yo soy Agüengar González Gutiérrez y le voy a hablar sobre las regiones y puntos de interés de los materiales de la ingeniería. Para iniciar este tema quisiera explicarle un poco de sobre qué es la fuerza. La fuerza es, como su nombre lo dice, una fuerza aplicada hacia algún material, ya sea elástico o no elástico, como por ejemplo podría ser una botella de plástico. ¿Con esto a qué me refiero? Que a la hora de que usted hace o expresa alguna fuerza hacia ese material, el material no va a volver por sí solo a su forma original. Más sin en cambio, si usted aprieta una pelota de esponja, por sí sola va a regresar a su forma original. Ahora, la fuerza muestra la reacción entre el esfuerzo que se le aplica a algún material y la deformación que experimenta. Como anteriormente ya se lo había explicado, si usted aprieta la botella de plástico, esta va a sufrir o va a experimentar algún cambio en su cuerpo o deformación. Ahora igual le estoy poniendo aquí qué es el punto de influencia. El punto de influencia se puede decir que es una curva en la cual termina el punto plástico y comienza el punto elástico. Ahora, como puntos de interés, yo le puse aquí esfuerzo de fractura y deformación total. La deformación total, como se lo expliqué anteriormente, como le vuelvo a poner el ejemplo de la botella, a la hora de que usted aplica la fuerza total a ese objeto, sufre una deformación total. ¿Por qué? Porque ya no está en el punto en el que debería estar originalmente ese material. Ahora le voy a hablar un poco de las aplicaciones que se podrían llevar a cabo en este tema. Una de las aplicaciones podría ser la ingeniería estructural. En esto, ¿a qué me refiero? Podría ser la ingeniería civil, que es donde se mide el esfuerzo o la fuerza que debe de soportar los cimientos, se podría decir, de esta estructura para que no haya deformaciones o fracturas en la misma. En este caso igual podría ser el diseño de componentes, que es seleccionar los materiales acorde a sus componentes que tiene. Después va el análisis de fallo, que como su nombre lo dice, es analizar los materiales y tener los fallos que está teniendo y posteriormente irlos cambiando. A continuación le voy a hablar un poco de los tipos de materiales y sus diagramas. Para iniciar estarían los materiales dúctiles, que son los materiales que muestran una zona plástica máxima sin deformación plástica. ¿A qué se refiere esto? Podría ser el acero. El material frágil, se podría decir en este caso, podría ser la cerámica, que es la fractura en la región elástica sin deformación plástica significativa. Y por último, el material elástico perfecto, que no muestra ninguna deformación plástica y en este caso podría ser la goma. Ahora, como conclusión yo podría agregar que entender este tema es importante para
poder saber qué es lo que estamos manejando, manipulando. ¿Para qué? Para que evitemos fallas en los materiales. ¿A qué me refiero con esto? Saber su composición química, térmica, la carga que puede soportar el mismo material y así poder estudiarlos un poco más a profundidad. ¿Esto para qué? Para evitar, como ya lo mencioné posteriormente, fallos en las estructuras, que sean aplicadas o los materiales que se estén utilizando en los proyectos que se estén llevando a cabo. Empezaremos explicando los ensayos de las resistencias mecánicas realizadas a los materiales. Ahora bien, la tensión consiste en aplicar una carga perpendicular a los extremos de una probeta en la sección redonda, es decir, un esfuerzo normal en dirección opuesta a ambos extremos de la probeta. La carga de se aplica de manera gradual, de tal manera de que es posible medir la deformación que sufre la probeta a medir la carga que se incrementa. Es decir, tenemos dos tipos de cilindros, las cuales terminan en punta. ¿Qué pasa con esto? Se le aplica una presión de ambos extremos, haciendo que tengan un contacto entre ambas partes, como se muestra en el dibujo, que marca como inicio. El otro es resistencia de tensión. Aquí vamos a poner las puntas. Resistencia a la tensión. Y por último tenemos el esfuerzo de ruptura. ¿Qué vamos a poner aquí? Ruptura. Ahora, ¿qué presenta esto? Que cuando se genera una cierta cantidad de fricción en cada una de las partes, llega a tener un límite en el cual la tensión llega a ser tan pesada o tan compacta que se llega a quebrar. Esto sirve como algunos ejemplos a la soldadura de fricción, cuando unes dos eslabones en unión y se les hace una fricción de rotación, se genera calor y estática, a lo que hace que se unan en fundición. A continuación pasamos a compresión, que consiste en aplicar una carga perpendicular a los extremos de una probeta en sección redonda, es decir, un esfuerzo normal en la misma dirección de ambos extremos de la probeta. Un ejemplo burdo o claro es cuando tenemos la colocación de una prensa y un objeto, que tenemos la base principal, el objeto que se va a usar en sí, y lo que viene siendo el bloque de soporte, que es la carga que hará la acción. El objeto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Una vez que se tiene la base colocada, puesta en la base, la prensa lo que va a hacer es bajar lentamente hacia la dirección contraria y aplicará fuerza de tensión, que también se uniría con la fuerza de que se unirá con la fuerza de tensión, que es lo que vimos anteriormente, que son las dos cargas que se empalman y se compactan y crean una fuerza que deforma al objeto o la materia en sí. ¿Qué pasa con este objeto? Se llega a pasar de su forma base 1 a tener su forma base 2, que es más compacta y tiene un resultado diferente en cuanto a peso y volumen. Ahora pasamos a la dureza, que es la medida de resistencia a la deformación plástica localizada e inducida por la indentación mecánica o abrasión. La dureza del material se define como la capacidad de resistir la deformación permanente localizada normalmente por la indentación. Como en el esquema de la presentación nos muestra, es la pieza con la base, una base tridimensional, y lo que es la prensa. ¿A qué se refiere la dureza? Es como lo vimos al principio de la presentación, es la capacidad que llega a resistir un objeto
en deformarse o rupturarse. Aquí es donde sabemos qué materiales estamos compuestos, en tener una mayor maleabilidad, o una resistencia en su masa, que se encuentra ya sea en la parte del centro o en la parte principal o frontal, dependiendo sea el caso en donde se aplique la fuerza, para determinar su dureza. Flexión. Capacidad del material de soportar una fuerza aplicada. ¿A qué vamos? Una evaluación que permite determinar la resistencia de un material a la deformación permanente mediante la penetración de otro material más duro. Por ejemplo, voy a retomar la iniciativa de mi compañero Moy, pero ahora lo hace con una prensa. Haz de cuenta que esta es una varilla y esta es una prensa. Al momento de que tú vas poniendo fuerza, se va a ir doblando. Torsión, mecanismo mediante el cual se deforma o muestra aplicándole un par torsor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo empiezo a darle vuelta a esto, va a generar una fuerza de torsión. Eso quiere decir que al momento de tú poner dos varillas, como el ejemplo de mi compañero, a soldar entre sí, ambas van a empezar a crear ciertos sentidos diferentes y al momento se soldarán. Pero si tú le das de más, la torsión puede dañar el material. Impacto. Desde cortar duración que nos brinda información sobre el comportamiento de fallo de materiales o componentes sometidos a cargas breves y a temperaturas variables. Eso quiere decir que a todo momento de tener un impacto en el pizarrón, ese vidrio se rompería. En ciertos materiales no causaría ningún daño, pero sí debería un poquito de deformación o tendría una fractura. Esa fractura puede ocasionar derrumbes. Por ejemplo, en los edificios grandes, cuando hay temblores, puede llegar a romper el cemento después del impacto. Fatiga. Permite determinar la vida útil que se puede esperar de un material sometido a cargas cíclicas, como decía en el ejemplo anterior. Cuando un edificio tiene que tener una cierta dureza y cierta movilidad para que el cemento no se llegue a romper, no se llegue a fracturar. Con esto concluimos el tema de generalidad de la mecánica de materiales.